Vamos a estudiar Juan capítulo 1. El último apóstol en morir fue Juan. Él pudo ver la consolidación de la iglesia cristiana antes de morir. Por ello escogió temas de interés a gente de una segunda generación de cristianos que estaban compuestos por judíos, griegos, gentiles. Las parábolas no formaron parte de su libro, más bien destaca conversaciones directas con Jesús, con otras personas y temas teológicos que conceden mucho conocimiento a la vida. Dice Guzik que Mateo, escribiendo a judíos, muestra que Jesús vino de Abraham a través de David, muestra que Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Marcos muestra que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús era un siervo. Lucas muestra que Jesús vino de Adán, demostrando que Jesús es el hombre perfecto. Pero Juan muestra que Jesús viene directamente del cielo, mostrando de esa forma que simplemente Jesús es Dios. Aunque Juan no nos da una genealogía para presentar el origen de Jesús, es más contundente el afirmar sin rodeos en todo el libro de que Jesús es Dios. En este capítulo lo presenta como Dios creador y dador de la vida. Jesús estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice aquí el apóstol. El mundo fue hecho por medio de Él, dice el verso 10. Ese Dios creador vino a esta tierra y se humanó con el fin de salvarnos del pecado. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan acá en el verso 14. El divino Dios en la persona de Jesús se hizo como tú y yo, se rebajó, condescendiendo con nosotros para exaltarnos y elevarnos a la altura de Él mismo. La palabra habitó es la misma palabra para tabernáculo o carpa. Significa que Jesús puso su carpa en medio de nosotros para acampar y vivir con nosotros. Qué admirable saber que Jesús decidió vivir con gente pecadora como nosotros. Sin embargo, dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Acá Juan se refiere a la nación judía que rechazó a Cristo y su papel salvífico en favor de ellos. Sin embargo, ahora con Juan hay una segunda generación que le ha recibido gozosamente, mas a todos los que le recibieron, dice Juan, ahora siendo anciano, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios por medio del bautismo. De esto hablaba Juan el Bautista, su precursor. Para ser hijo de Dios había que nacer de nuevo. Igual que en los evangelios anteriores, Juan nos presenta acá a Juan el Bautista preparando el camino del Mesías y bautizando a los nuevos integrantes del reino. Decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso lo hacía en un lugar llamado Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan no era la palabra, es decir, el verbo, pero era una voz, mejor aún un sonido agudo, como un grito de socorro en medio del desierto sin agua, de aquel desierto que no estaba lejos del Jordán donde Juan predicaba. En el desierto la gente puede morir de sed si le falta agua que da vida. Juan no tiene el manantial, él no puede calmar esa sed, no es el Salvador, pero Juan grita a todo el que se sienta perdido o a punto de morir de sed, señalándole a Cristo el camino de la salvación, el que quita la sed, el que provee vida eterna a todo mundo. Mientras bautizaba, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos cómo Juan presenta a Jesús acá. No lo presenta como Dios ni como hombre, lo presenta como la ofrenda que dará la salvación al mundo. Juan lo ve como Cordero porque él mismo se siente pecador, un pecador que necesita ser salvado. Para poder presentar a Jesús al mundo como el Cordero, Juan debía primero verlo. Solo cuando pudo verlo,
como el Cordero, entonces pudo mostrarlo también a los demás. A menos que veamos a Cristo primero, no estaremos en capacidad de mostrarlo a otros. Una vez Jesús fue bautizado, empezó a buscar a sus discípulos uno por uno. 2 de los discípulos de Juan fueron los primeros en convertirse en discípulos de Cristo. Uno de ellos era Andrés. Al percatarse de haber hallado al Mesías, fue y trajo a su hermano Simón Pedro, dice el verso 41. Lo presentó a Jesús y Pedro fue bienvenido. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y la ley y también los profetas, a Jesús de José de Nazaret. Así poco a poco Jesús fue formando su equipo de discípulos. Un discípulo es una persona que acepta el llamado de Dios a seguirle. Es una persona que decide por Jesús. Pero un discípulo también lleva a otras personas a Jesús. Un discípulo forma parte de una cadena de personas que buscan a otras más. Si Jesús ya te llamó, tú eres un discípulo. Ahora debes buscar a otro y llevando a Jesús a esta persona, este otro lo hará también. Nunca debemos ir con manos vacías al templo. Llevemos nuestras ofrendas, devolvamos el diezmo. Hay que ofrecerle nuestra vida como la mejor ofrenda. Pero Jesús espera que también podamos llevarle personas. Llévale a tus hijos, a un hermano, a un amigo, un vecino. Eso es lo que da sentido a la vida cristiana. Solo cuando compartimos el evangelio con otros es como verdaderamente crecemos en la gracia y nos fortalecemos camino al cielo. Que Dios te bendiga.